personas que más saben no solo de Galicia, sino de España. Estamos hablando de una persona, ella se llama Milagros Otero Esparra, es catedrática de Derecho, de Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago, tiene una amplísima trayectoria académica y profesional en temas relacionados con la argumentación jurídica, los derechos humanos, la mediación y la solución pacífica de conflictos. Su trayectoria, tanto a nivel nacional como sobre todo en Sudamérica, es prácticamente inabarcable. Tiene varios libros escritos, infinitud de artículos y todos centrados en lo que creemos que es el motivo y su gran vocación, que es el tema de los derechos humanos. Si no lo sabéis, también os explico un poco, pero es una mujer muy pionera, porque es la primera mujer en muchísimas cosas de una relevancia realmente extraordinaria. Es la primera mujer en ser académica numeraria de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Fue la primera decana de la Facultad de Derecho y es actualmente la primera valedora de poco. Entonces yo creo que es casi imposible encontrar a una persona en el Estado, yo diría en el Estado, que nos pueda ilustrar y digamos, iluminar mejor sobre el tema que nos preocupa en esta jornada. Entonces, doy paso a Milagros, cuando quieras. Empezamos. Buenos días. La verdad es que así dicho, uno se queda como un poco pasmado, ¿no? Porque estábamos con el tiki bailando y moviendo la cadera y los hombros y de repente llegan a decir, viene aquí una señora. No. Yo estoy encantada de estar aquí. Estoy encantada y estoy muy agradecida por la invitación que se me ha formulado. Y yo realmente soy esas cosas que han dicho que soy. Es cierto, lo soy. Pero en realidad no soy tampoco únicamente eso. Yo lo que soy es una profesora. A mí lo que más me gusta en la vida es enseñar y aprender. O casi mejor aprender primero y luego enseñar. Porque los profesores nos dedicamos a aprender para luego poder enseñar. Y dentro de eso, que es aprender y enseñar, lo que más me gusta es aprender sobre derechos humanos y explicar derechos humanos y ayudar a que esos derechos humanos se respeten mejor. Todas las demás cosas que han dicho y que yo agradezco mucho, igual como digo que la invitación y vuestra presencia sobre todo, pues son circunstancias de la vida. Circunstancias de la vida. Es cierto que he sido la primera mujer de muchas cosas porque no ha habido otras antes. Debía haber habido otras antes. Era lógico que hubiera habido otras antes porque hubo, antes que yo, muchas personas que podían haber sido pues, decanas, profesoras, académicas, lo que fuera. No hubo antes ninguna, me tocó a mí, pero no tiene más mérito que eso. Tiene el mérito, a lo mejor, de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Yo soy una persona que cree en lo que hace. Me ilusiono mucho con lo que hago. Cuando dedico mi tarea, mi trabajo a algo determinado, me entrego cuerpo y alma. Me entrego a las personas y me entrego a las cosas que hago, porque son las cosas en las que creo. Me parece que eso es lo más importante que hay en la vida. Muchas veces nos han explicado, y a vosotros seguramente os han explicado, que lo más importante para una persona es ser muy inteligente. No es. De verdad que no. Lo más importante de una persona es tener su vida resuelta. No, para nada. Lo más importante de una persona es ser feliz. Y esa forma de ser feliz, cada persona la encuentra de manera diferente. No todos tenemos que seguir el mismo camino, no todos buscamos las mismas cosas, no a todos nos gustan las mismas cosas. Hay personas que hacen muy bien unas cosas y hacen horrible otras. Hay personas que cantan muy bien y no saben hablar bien. Hay personas que dedican su vida a estudiar y no son capaces de ponerse a jugar pues, como un hijo o como un compañero. ¿Quién es más feliz? ¿El que tiene más méritos, más papeles, más títulos o la persona que realmente es capaz de vivir su vida con felicidad? Pues yo creo que la segunda. Entonces, desde ese punto de vista, cada ser humano entiendo yo que debe hacer todo aquello que puede hacer. No más de lo que puede hacer, pero sí todo lo que puede hacer.
tiene que esforzarse en llegar a lo más lejos que pueda llegar. A nadie se le puede exigir más allá de aquellas posibilidades que se le dan, pero dentro de las que se le dan, debe procurar alcanzar lo máximo. Mi mayor consejo para todas las personas es que trabajen, que estudien, que procuren dar de sí lo más posible, que sean honrados, que sean buena gente. Después, ¿a dónde lleguen? Cada uno recorremos unos caminos de distinta manera, con más o menos prisa. Yo tenía una amiga que era cubana. Es verdad que tengo muchos amigos americanos y latinoamericanos. Era cubana y andaba muy despacio, muy despacio. Y así, como tenía que tener un tic también, porque andaba así moviendo una cadera y la otra y los hombros. Y claro, cuando ya todos estábamos absolutamente desesperados porque teníamos prisa para hacer algo, mirábamos para mi amiga venía 3 metros más atrás, andando así. Y entonces ya alguien se acercó a ella y le dijo, pero tú, ¿no tienes otro paso? Y ella dijo, sí, más lento. Pues así la vida, todos tenemos el paso que tenemos. Unos lo tenemos un poco más lento, otros lo tenemos un poco más rápido. No es mejor el más rápido que el más lento. Cada uno tiene que ir al paso que la vida le va marcando. Dicen que todos somos iguales, que todos tenemos derechos. Vosotros sabéis que no es así. Ni todos somos iguales, ni todos tenemos los mismos derechos. Pero eso no siempre es malo. Eso no siempre es malo. Yo no quiero ser igual a todos. Yo quiero ser diferente. Yo quiero y he trabajado muy duro toda mi vida por ser diferente, como cada uno de vosotros. No querráis ser iguales. Exigid ser diferentes. Cada uno con su cara, cada uno con sus costumbres, cada uno con su forma de hablar, cada uno con su forma de pensar, cada uno con sus gustos. Imaginaos qué tremendo sería que ahora de repente llegásemos aquí y a todos nos tuviera que gustar el café de Yoshi. A mí no me gusta el café por la mañana, ni siquiera para algo. Me gusta como a las 12, 11:30, 12. A las 9 no lo puedo ni tomar porque me da una acidez que me muero. Pues sería tremendo que ella me obligara a mí a tomar el café a esa hora, o que yo la obligara a ella a tomarlo a las 11:30 o 12. Ella lo debe tomar cuando le apetece, yo lo debo tomar cuando me apetece. Y debemos poder compartirlo y tomarlo juntos, a lo mejor a las 6 de la tarde, que nos sienta bien a las 2. Es decir, no os obsesionéis por la igualdad. Los seres humanos solo tenemos que ser iguales ante la ley. La ley sí. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley, pero ante las demás cosas somos diferentes y qué bueno que seamos diferentes. No queráis que os traten como uniformes, no queráis que os pongan, os esperen a todos en la puerta de una calle y os exijan que tengáis que vestiros todos de pantalón vaquero, camisa azul, unos tenis blancos, todos tienen que llevar gafas, todos tienen que llevar el pelo a una altura, todos tienen que buscar de las mismas cosas, todos tienen que estudiar lo mismo. No. La gran riqueza de los seres humanos es que somos diferentes. La gran riqueza de los seres humanos es que cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de enfrentar la vida, nuestra forma de luchar en la vida, nuestra forma de conseguir nuestras cosas, nuestra forma de vivir al lado del otro de manera distinta. Todos los seres humanos tenemos derechos. Es distinto decir que tenemos derechos en plural que hay derecho en singular. Son dos cosas diferentes. Nosotros, los seres humanos, tenemos derechos y los tenemos porque tenemos dignidad. Tenemos dignidad de ser los seres superiores de la creación. Todos nosotros, por ser seres humanos, somos los seres superiores de la creación. Estamos por encima de cualquier otro ser creado. Estamos por encima de los animales, estamos por encima de las plantas, estamos por encima del medio ambiente, del que tanto se habla. Porque os voy a contar un secreto, no se lo contéis a nadie, es un secreto. Los animales y las plantas no tienen derechos. Todo eso que cuentan del medio ambiente y tal, no tienen derechos. Solo tenemos derechos las personas. Lo que tenemos es obligación de proteger a los animales o de proteger el medio ambiente, pero no porque ellos tengan derechos. Los derechos son una cosa tan importante que solo la tenemos las personas, porque somos seres especiales dentro de la creación. Aunque a todos nos parezca que a veces los demás no nos consideran tan especiales, todos, nosotros todos, vosotros sois seres muy especiales, con vuestro nombre y vuestros apellidos. Cada uno de vosotros es un ser especial, es un ser irrepetible.
Solo vosotros os llamáis de vuestra manera. Solo vosotros tenéis vuestro nombre y vuestros apellidos. Vosotros, cada uno de vosotros, sois irrepetibles. Sois lo mejor que puede existir e irrepetible. Claro está que a veces hacemos cosas todos que nos gustaría no haber hecho, nos parece que no hemos actuado de la mejor manera. Efectivamente. Pero eso no limita nuestra dignidad. Nosotros tenemos que pedirle a los poderes del Estado, y para eso estoy yo en gran medida, para exigir a la administración pública que respete los derechos de las personas más desprotegidas. Las personas que creen que tienen menos voz, las personas que tienen una voz más bajita, las personas que saben expresarse peor, las personas que no saben a quién acudir cuando alguien les hace daño o no les respeta un derecho. Esas personas me tienen a mí y pueden venir y pedirme que les ayude, porque para mí no es solo mi obligación o mi trabajo, es mi honor, es mi orgullo. Yo me siento totalmente orgullosa y satisfecha de poder servir a todas las personas que necesitan de mi ayuda, de la ayuda del valedor no poco. Y si os fijáis, es un nombre bien bonito, valedor, aquel que hace valer los derechos de las personas que no saben cómo hacerlos valer directamente. Pero la dignidad de la persona no se la doy yo. La dignidad vuestra no os la da que un poder del Estado o que el gobierno o que quien sea reconozca un derecho. La dignidad es algo que tenemos cada uno dentro de nosotros. Por eso nadie nos la puede quitar nunca. La dignidad no es algo que se pueda dar y quitar. La dignidad es algo que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, como nuestra conciencia, como nuestra alma, como nuestros sentimientos, como nuestros afectos, como el amor que tenemos hacia algunas personas o el desamor que tenemos hacia otras. Eso es nuestro. Nadie nos lo puede dar ni nos lo puede quitar. La dignidad de la persona es algo que está dentro de la persona misma. Y tenemos dos tipos de dignidades. Tenemos una que nos corresponde a todos por el derecho de ser seres humanos y tenemos otra que es diferente. La primera es igual. Todos los seres humanos somos igual de dignos. Todos. Absolutamente todos. Tengamos el papel que tengamos en la sociedad, que eso además es coyuntural. Una persona en un momento tiene un papel que parece muy relevante en la sociedad, y al siguiente 2 o 3 periodistas se meten con él y ya tiene que meterse debajo de la cama porque ya su papel relevante en la sociedad se convirtió en todo lo contrario. Eso no tiene mayor importancia. Pero luego tenemos una dignidad. Tenéis cada uno de vosotros con vuestro nombre y vuestros apellidos, como digo, una dignidad que os la tenéis que ganar día a día. Os la tenéis que ganar. Tenéis que trabajar por ella. Y lo primero que hay que hacer es creerse uno mismo que la tiene. Y después, cuando veis que la vida le da una patada, que nos la da a todos, en algún momento, levantar la mano y decir: yo tengo un digno, yo soy ser humano, yo estoy aquí, yo tengo mis derechos y tengo mis deberes, tengo mis obligaciones. Los seres humanos nunca tienen solo derechos. Los seres humanos siempre tienen derechos y pegaditas las obligaciones. Es como si cogieseis una moneda, agarraseis una moneda o una hoja y veis que tiene 2 caras. Y esas caras no se pueden separar. Los derechos y los deberes no se pueden separar. Todos los seres humanos tenemos derechos y todos los seres humanos tenemos deberes idénticos a los derechos. Al menos el deber de respetar a los otros lo que ellos me tienen que respetar a mí. Entonces la vida de las personas se vive así. Según el énfasis que pongáis en unas cosas o en otros, seréis mejores seres humanos o peores. Y eso es responsabilidad de cada uno. No sirve decir, bueno, yo es que la vida me ha colocado en una situación peor y entonces, pues bueno, no tengo por qué ser tan buena persona. No. Tú tienes la obligación de ser un ser humano digno en cualquier situación en la que te haya colocado la vida. Tú tienes la obligación de luchar por ti mismo y por los demás en cualquier situación que te haya colocado la vida. No tenéis, o no debéis, si me permitís, no debéis rendiros nunca, pero de la misma manera que no debéis rendiros frente a los derechos que tenéis, tampoco frente a las obligaciones que tenéis con relación a cada uno. Porque eso es fácil y hasta puede ser cómodo. Pues eso de decir, vaya por Dios, yo, pues qué mal me va la vida, pues ya me voy a rendir. No, ¿cómo que os vais a rendir? Si sois todos jóvenes y guapos, ¿cómo os vais a rendir? Nunca, no os podéis rendir. Hay muchas personas en la sociedad que están apoyando, muchas.
Hay muchas personas en la sociedad que son buena gente, muchas. También las que malas, muchas. También es que los que malos. Hay gente en la sociedad que es mala gente. Pues seguramente aquí en esta sala los habrá mejores y peores. Pero también hay buena gente. Hay gente que trabaja codo con codo con las personas que lo necesitan. Hay gente que está dispuesta a dar su tiempo, su vida, su trabajo, su esfuerzo, su dinero por ayudar a los demás. Y esos son los que tenéis que buscar. Hay una historia que a mí me gusta mucho contar. Y dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se alimentaba de las hierbas que comía. Pensó el sabio, ¿habrá alguien más mísero que yo? Y la respuesta yo, dando la vuelta y viendo que otro sabio iba comiendo las hierbas que él arrojó. ¿Qué quiere eso decir? Que siempre hay personas en la vida que están peor que nosotros mismos. Siempre hay personas que nos van a necesitar. Siempre hay personas que van a precisar una sonrisa, van a precisar que le tengáis la mano, van a precisar que le echéis el brazo por encima, van a precisar que les deis un beso, van a precisar que les digáis, aquí estoy, aquí tienes mis manos, tómalas, tómalas, estoy para servirte y para ayudarte. Esos son los derechos de las personas, esa es la dignidad de las personas, y eso es lo que fundamenta el trabajo de muchas de las personas que estáis aquí. ¿Qué es lo que me gustaría deciros? Me han pedido que os pregunte por qué defender nuestros derechos. Defendemos nuestros derechos porque los tenemos. Los defendemos para nosotros, los defendemos para nuestros amigos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para la sociedad. Los defendemos porque necesitamos ser una sociedad mejor. Y los defendemos entre todos, sin que haya nadie excluido. Todos pertenecemos a la misma sociedad. A veces ese lugar que tenemos que encontrar es fácil. A veces ese lugar lo encontramos fácilmente. A veces llegas a una fila y ves que está tu sitio perfectamente reservado y sabes que tienes que ir ahí. Otras veces llegas a cualquier sitio y no hay una sola silla para sentarse. Da igual, vamos a quedarnos en el salón de la misma manera. Más cómodos si tenemos silla, menos cómodos si tenemos que esperar a que nos la cedan. Tenemos que defender nuestros derechos porque los tenemos. Pero los tenemos no porque nos los dé el Estado, no porque nos los den las leyes. Los tenemos porque están dentro de nuestra propia dignidad. A veces las leyes se equivocan, a veces las leyes son injustas, a veces las leyes dan o quitan derechos que no deberían dar o quitar. No importa, no importa. Pensad siempre una cosa y con eso termino para no aburriros. Seremos merecedores de aquello por lo que estemos dispuestos a luchar. Muchas gracias.